7 de la mañana con 39 minutos, 7 con 39 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con nuestro primer invitado, como lo anunciamos, se trata de Javier Flores Aguirre, abogado, analista político que se encuentra ya con nosotros vía telemática. ¿Cómo está, Javier? Buenos días, bienvenido. Les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. El gobierno nacional, el país como tal, vive un escenario político bastante complejo, hechos que han generado sin duda polémica, conmoción, escándalo en estos últimos días, se suman a la crisis política que se vive entre el Ejecutivo y la Asamblea. La muerte de este señor, este militar en servicio pasivo que realizaba una actividad ilegal de captación de dinero, el veto que entró por el Ministerio de la Ley, del proyecto de ley que garantiza el aborto en casos de violación, el veto a la ley que garantizaba el incremento de sueldos al magisterio y este supuesto pacto entre el gobierno y bancadas como de la Revolución Ciudadana. Son sin duda cuestiones que a la opinión pública, a los ciudadanos les llama la atención, les mantiene contrariados. ¿Y en qué nivel le deja esto al gobierno nacional? Todos estos casos que están de cierta manera incomodando la gestión del Ejecutivo. Buenos días, bienvenido. Bueno, muy buenos días, Licenia, muy buenos días, Alexis. Qué gusto saludarlos nuevamente. La verdad es que todo ese escenario, y particularmente el tema de Don Nasa, que uno recordaba años atrás al notario Cabrera, y ahora este tipo de fenómenos vuelven a aparecer y a recrudecer, porque aparentemente hay otras personas que también se dedican a lo mismo, y nuevamente la fuerza pública aparentemente es parte importante de la construcción de esas redes. El caso de UNAS es particularmente llamativo porque está envuelto en un entramado institucional, no es un tema digamos, paralelo al Estado, sino que propios agentes del Estado, nuestra fuerza pública está involucrada en ello, al punto de que esa persona tuvo acceso a una base militar, porque casi ningún ecuatoriano que no tenga rango militar podría ingresar, y sin embargo ya está UNASA dándole explicaciones a la gente, o quién sabe qué cosas, al quien dice que llevó dinero, en fin, todo es especulación, pero el hecho cierto, o aparentemente cierto, porque también en eso hay una sombra de duda, es que poco tiempo después, y justo el día que él iba a declarar, pues aparece muerto en Santo Domingo. Entonces, es un escenario que tiene muchas coincidencias muy preocupantes, que hacen sospechar que hay una intromisión indebida de la fuerza pública en ciertos aspectos de actos dudosos o sospechosos, por lo menos, porque parece imposible no pensar que en ese ejercicio de prestar dinero y luego devolverlo al interés que se lo devuelve, pues no haya envuelto alguna actividad sospechosa, cuando menos, sino directamente delictiva. Entonces, ese escenario, esa preocupación que creo que sentimos los ecuatorianos de que la autoridad, nuestros políticos en general, no están a la altura de nuestras aspiraciones, de nuestros deseos, de que nos den seguridad y trabajo. Básicamente, uno esperaría que un Estado sirva para ofrecerle a las personas la seguridad para que puedan desempeñar sus actividades y un mínimo de salud y educación, lo que uno esperaría de cualquier Estado funcional a nivel mundial. Ecuador en materia de educación y de salud marcha muy mal, y particularmente en el último rubro es escandaloso la situación del seguro social, la situación que vive la gente aquí en Guayaquil. Hay unas escenas escandalosas de personas que van a la maternidad en el suburbio y les cobran por la cama, todo un sistema de corrupción asociado al que debería ser un derecho y uno de los primeros derechos de todo ecuatoriano. Entonces, este escenario triste en el que un Estado ya ni siquiera está en capacidad de garantizar lo básico, de ser un Estado guardián, ya ni siquiera está en esa capacidad, ha perdido esa fuerza frente a nuevos actores que vienen expoliados o incentivados por un gran negocio, que es el negocio del narcotráfico, y que tienen además dinero fresco, tienen armamento de última tecnología, no tienen escrúpulos, pueden disputarse el territorio y matar gente y casi que saber que la forma como ha operado el Estado no va a haber de ninguna manera una investigación que los responsabilice, la impunidad va a ser la norma. Entonces, en ese escenario en que el Estado está tan vencido, tan derrotado por estas fuerzas paraestatales, pues realmente uno tiene que cuestionarse profundamente el rol que está jugando ahora, porque lamentablemente ya ni siquiera cumple
con lo mínimo básico que se puede esperar de un Estado funcional, que es que provea de seguridad a sus habitantes. Que en ese Estado hay un monopolio de la fuerza en manos de autoridades que tienen respuesta frente a un control civil que los ciudadanos escogen. Eso ya está dejando de ser en Ecuador. Actualmente en varios espacios, particularmente en Guayaquil, particularmente en la zona sur de Guayaquil, ciertamente el Estado no tiene control y ciertamente son otros grupos los que imponen las reglas y los que deciden quién vive y quién muere en esos territorios. Y ese escenario es simplemente la derrota que poco a poco se va consolidando y en la medida en que no se tomen correctivos, pues eso simplemente va a recrudecer, porque al final del día la gente que opera en este negocio lo que quiere es llegar a acuerdos con la gente, con las autoridades para seguir operando bajo la sombra. Y no sé si eso finalmente en el caso del gobierno de Lasso tenga alguna estrategia frente a ellos, pero por lo pronto lo que se ve, lo que había antes, la ministra Vela encargada de esta área del gobierno, pues ciertamente no habían sido eficientes. No sé yo exactamente cuál es la receta para poder superar este mal momento, pero ciertamente quedarse con las manos cruzadas y ciertamente ver cómo el narcotráfico se apodera de varios sectores de Guayaquil y en general en varias otras partes del país, pues ciertamente es preocupante. Creo que es un dato tremendamente preocupante y que genera mucha desconfianza y mucha falta de credibilidad de las personas en las instituciones y en las autoridades que nos gobiernan. Hola Javier, qué gusto saludarle. A ver, ahí hay algunas cosas pregunta, que me parece... ¿No se puede poner a ustedes que tengo una pantalla negra al frente mío, ¿no? Si podemos poner la imagen del estudio para que Javier también nos pueda ver, tenga él como referencia. Ya lo solucionamos, Javier. Ahí tengo, a ver, algunas inquietudes que me parece que podríamos también sumarlas al análisis bastante acertado que hace en introducción nuestro invitado. Y es, yo decía en el comentario, Javier, que los ecuatorianos nos especializamos en tropezarnos dos veces con la misma piedra, ¿no? Elegimos un gobierno que ya nos gobernó en el 99 y que nos quebró. Y ahora los tenemos nuevamente al frente de todo el Estado. Y hace años atrás, en los años 2004, 2005, en que se descubre este tema del notario Cabrera, hoy estamos viviendo exactamente lo mismo. Y lo vivimos con Don Nasa y ahora la Superintendencia de Bancos descubre no una, sino 8 esquemas más similares. Hay un grupo Renacer por ahí que tiene a don Marquito y a don Dieguito como involucrados en la captación de dineros y de tales, por un lado, ¿no? Entonces los ecuatorianos como que no aprendemos, somos cada vez más codiciosos, más avaros, más ambiciosos en el mal plan total, y por otro lado tenemos instituciones que no sirven, es decir, en el caso de don Nasa daba yo lectura a una nota del Comercio en que el juez al que la fiscalía le entrega todos los recibos, las pruebas, evidencias y demás de que el tipo se encargaba de captar ilegalmente dinero, termina sobreseyendo a don Nasa, a su esposa y a otra persona más involucrada. Entonces tenemos una justicia que está corrompida. No sabemos por qué el juez decide eso. Obvio, se trata de un tipo que logra captar más de 10 millones de dólares. Me imagino que por ahí también, como en alguna entrevista haciendo referencia a aquella frase del doctor Jorge Vaquerizo, ¿no? De que el mejor abogado en este país es un fajo de billetes. Probablemente don Nasa compró al abogado, compró al juez, quién sabe, ¿no? Esto es del Ecuador. Pero además en este país tenemos a la fiscalía y tenemos una unidad de análisis financiero, tenemos la superintendencia de bancos, tenemos un montón de organismos que se encargan de regular, de controlar. Pero ¿para qué están? ¿Para qué sirven? Si este tipo se pasea no por las calles del Ecuador, se paseaba por el Ministerio de Defensa. Bueno, estoy completamente de acuerdo con ese desolador análisis, pero lo que quisiera abonar es que, y no sé si en una entrevista anterior ya lo había mencionado en este mismo espacio, pero para mí el componente, la tríada que realmente funciona mal en este país está encabezada por la justicia. Creo que es un factor primordial de desconfianza cuando sabes que no puedes acudir a un tercero imparcial para resolver un problema de acuerdo con reglas preestablecidas. Toda persona quisiera tener esa posibilidad. Es decir, si tengo un problema con mi vecino, sé que puedo acudir a este lugar, a una oficina jurídica, a un despacho judicial, y que una persona capacitada e imparcial tome una decisión sobre el tema a la luz de los hechos y de las normas aplicables.
Eso de allí es el fundamento mismo de una sociedad organizada. Si no, cada quien toma la justicia por su propia mano y se arma el caos. Entonces, para mí, lo más grave que tiene este país ahora mismo, que se nota, y se nota mucho cómo se ha usado en los últimos tiempos, es la justicia. Luego yo creo que también el periodismo hace un rol increíble en ser muy sesgado y tratar de apoyar una tesis política que usualmente está vinculada a los intereses de las grandes empresas. En ese sentido, nuestro periodismo también es lamentable y para mí es el segundo factor. Pero hago notar que frente al tercero, que son los políticos propiamente, al menos a los políticos los podemos cambiar. Pero los jueces, evidentemente puede haber mecanismos de cambio de jueces, no quiere decir que eso no exista, pero no tiene un mecanismo popular de elección ni un control de otro tipo como sí lo hay sobre los políticos en general. Y los jueces están allí, tienen espíritu de cuerpo y se quedan mucho tiempo haciendo mucho daño. Lo mismo con los periodistas, no se puede decir vamos a quitar a estos periodistas, vamos a poner otros que nos gusten. El hecho de que haya periodismo crítico y libre implica que haya muchas posturas, algunas que nos parezcan muy buenas y otras que nos parezcan muy malas, y que en ese ecosistema surja una discusión y se puedan llegar a conclusiones o a discusiones muy profundas sobre los temas que nos preocupan como sociedad. Pero yo creo que tanto por el sesgo que se tiene como por la mala calidad de los jueces, por así decirlo, tenemos una sociedad en la cual nuestra capacidad crítica es poca y nuestra capacidad de resolución por fuera de acciones individuales, mano propia o la búsqueda, digamos, paralegal de beneficios, que explica precisamente a don Nasa, que explica a don Dieguito ahorita, la gente está buscando una alternativa que no pase necesariamente por los filtros de la legalidad, porque sabe que el Estado es mucho más un estorbo que una solución. Y lo es porque sus representantes, los jueces que deberían ser claves en el desarrollo de una sociedad democrática, tienen un nivel de desconfianza por parte del ciudadano común que es extraordinariamente alto. Lo propio los políticos. La mayoría de la gente quisiera que se vayan todos, 6 de cada 10, de acuerdo con un último reporte de una empresa encuestadora. Eso es bastante llamativo y nos dice mucho acerca de qué pensamos del Estado los ecuatorianos. Es llamativo y es preocupante, Javier, porque estamos hablando de que queremos que se vayan todos quienes fueron elegidos democráticamente. Entonces, ya la democracia a los ciudadanos no nos satisface. ¿Por qué? Porque los que elegimos resulta que son un fracaso. Y ahí quiero trasladarle a Javier una pregunta que nos envían desde el exterior. En un Estado es fundamental la autoridad, aunque ahora se trate de ignorar. ¿Qué autoridad tiene un presidente si hay la sospecha siquiera que va de impuestos? O un presidente de la Corte Nacional de Justicia que también hacía dinero con el notario Cabrera. Entonces, más o menos ahí, digamos, el desencanto tiene que ver con lo que decía Javier hace un momento. O sea, que 6 de cada 10... quiere que se vayan todos, pero si tenemos autoridades que están cuestionadas. Entonces, la falta de autoridad tiene que ver también en quién radica precisamente esa autoridad, Javier. Bueno, hay una crisis de representación. Si ahorita hacemos una nueva elección, yo creo que la mayoría de la gente advertirá que se está perdiendo plata en volver a escoger problemas. O sea, yo no siento que el hecho de que se dé una nueva posibilidad de escoger a representantes vaya a mejorar la calidad de la representación. Tampoco creo, y en eso también apunto a que se repiten estos fenómenos, tropezamos nuevamente con la misma piedra. Si se va a esa consulta popular, yo creo que el camino está más o menos trazado. A Flores Cordero le pasó así en el 86, a Durán Ballén en los tempranos 90, gobiernos de derecha que quisieron apuntalar su popularidad a través de una consulta popular, terminaron perdiéndola y obviamente deslegitimándose en gran medida por el golpazo que eso significa. Para mí, a eso está caminando este gobierno, porque esa medida que la pudo haber tomado tiempo atrás, pues yo creo que la ha dilatado mucho y ha pasado bastantes cosas que han enojado tanto a su base económica, a la gente de clase media, que ha sido también golpeada feamente por el incremento de los impuestos, como a su base dura, más anticorreísta, que también ha visto o sospecha la existencia de un acuerdo con gente que para ellos es imposible de pactar y de asociarse con ellos, más allá de que la política es bastante diferente a lo que alguien tenga, al odio que alguien albergue en su cabeza, digamos. Lazo ya tal vez desde el poder está entendiéndolo así, pero su barra brava, por así decirlo, no se lo va a perdonar o lo va a cuestionar muchísimo por ello. Entonces, yo no sé si al final Lazo logre realmente llevar adelante la consulta.
parece decidido a presentarla, pero para mí parece también un camino seguro al fracaso. No veo la fuerza de este presidente, que además fue un presidente reactivo, porque básicamente se votó por él para que no gane otro candidato, y esa es su verdadera fortaleza. Una vez que ha hecho todos estos antecedentes que menciono, no sé con qué fuerza piensa que va a poder ganar una elección, una votación que realmente lo pondría en una situación muy compleja, todavía en una etapa muy temprana de su gobierno. Ahora, Javier, ¿qué posibilidad, qué esperanza puede tener el ciudadano común y corriente en que la situación de seguridad mejore en el país, tomando en cuenta todos estos escenarios, estos antecedentes que hemos citado, el hecho de que militares, quienes deberían protegernos, están involucrados en actividades ilegales? Posiblemente no todos, pero sí una gran parte, y eso se evidencia en lo que ha pasado con el señor Don Nasa, que policías también estén involucrados en actividades ilegales, la difusión de estos videos invitando a seguir invirtiendo, que los que dejaron de invertir con Don Nasa ahora inviertan en Renacer, con autoridades que no controlan, con policías señalados que protegen a los líderes de las bandas en un informe recogido por la Comisión de Pacificación de las Cárceles. ¿Qué posibilidad hay de que si si las personas que están a cargo de la seguridad están metidas hasta las orejas en actividades ilegales, nos provean de esa seguridad? En ese sentido, ¿qué posibilidades tiene de éxito estas medidas que ha adoptado el gobierno para atender la crisis de seguridad en el país? Si todos están metidos en cosas ilegales. Es que así planteado el problema no tiene solución. Si los que tienen que controlar están controlados por los que ellos tienen que controlar, realmente están sujetados de alguna forma, sea por coimas o sea por presiones de otro tipo, pues realmente es muy difícil llevar adelante cualquier política realmente que cambie el estado de cosas. Más bien parecería llegar a un punto de equilibrio en el cual, mientras uno no moleste demasiado al otro, que siga haciendo cosas que se disputen en el territorio en zonas que de una u otra manera las clases medias y altas las tienen relegadas, ¿no? Los suburbios en las ciudades, etcétera. Yo pienso que todo este tema va a cambiar el día que la escalada de violencia alcance a sectores de clase media y autoridades. O que, por ejemplo, un día, Dios no quiera, haya muerto un periodista crítico o un político crítico o, no sé, el gobernador del Guayas, qué sé yo, alguna cuestión violenta que atente a la vida de esas personas. Y allí cambiamos, ahí realmente nos vamos a dar cuenta de que ya la podredumbre nos está alcanzando a otros niveles. Por ahora yo creo que la gente naturaliza mucho esto porque lo siente todavía una cuestión periférica, de barrio pobre. Nuestra clase media alta, mientras no la toquen directamente, o sea, siente la molestia de salir a la calle en situaciones de inseguridad. Pero claramente las zonas donde muere gente son sectores mucho más populares. Si eso logra escalar a otro nivel, yo creo que allí sí va a generarse una reflexión mucho más aguda sobre lo que está ocurriendo. Pero incluso ahora yo siento que todavía lo estamos naturalizando mucho, nos horroriza como sociedad, pero todavía se lo naturaliza bastante, creo yo. Y aún cuando creo que habría que tomar las medidas de capacitación, de dotación de armamento adecuado, de una capacitación profunda para saber cómo desenvolverse en situaciones de uso progresivo de la fuerza, que es esta permanente discusión que tiene la fuerza pública, que no sabe cuándo usar. Los parámetros para usar la fuerza están claros. Lo que se necesita es capacitar a las autoridades para que lo hagan. Si lo que quieren es una ley, y esto para mí en el fondo la discusión de esta ley es si le vamos a dar impunidad a los oficiales para usar las armas o no. Y yo creo que esa no es la pregunta adecuada. Hay parámetros muy claros en el derecho internacional desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en numerosas sentencias, incluida alguna contra Ecuador, como el caso Zambrano Vélez y otros contra Ecuador del año 2008, donde está clarísimo para el Estado ecuatoriano cuáles son los parámetros en los cuales tiene que ajustar su conducta. Eso realmente no debería ser un problema. El punto es cómo explicarle eso y cómo hacer eso carne en funcionarios o en autoridades que tienen que aplicar la ley en el territorio. Pero si creemos que una ley va a hacer eso automáticamente, no estamos entendiendo nada. Lo que realmente falta son políticas públicas. La legislación, mal o bien, existe, aunque sea derivada del derecho internacional. Mal o bien existe. Pero lo que está realmente mal en este país es la aplicación de la ley. Nuestros funcionarios encargados de aplicar la ley usualmente tienen o incentivos equivocados
o una escasa capacitación para aplicarla. Y eso se nota en la lucha contra alguien o un enemigo que se está portando como mucho más poderoso que el Estado que lo tiene que combatir. Y eso es, insisto, realmente grave, porque si está corrompida la fuerza pública, si la justicia no ofrece alternativas, si los políticos hacen promesas y no las cumplen, pues realmente se justifica esta sensación de desazón, de desolación que el ecuatoriano tiene frente a lo que ocurre. Siente que el Estado, que le cobra impuestos, que le saca dinero, pues no le da nada en retorno, sino problemas. El Estado a manera de estorbo. Javier, mencionaba hace un momento un tema que también es súper coyuntural y claro, lo relacionamos también con el probablemente mal momento que está atravesando el presidente Lasso y su gobierno, ¿no? Una baja en la credibilidad y unos niveles de aceptación a la gestión que según las últimas encuestas está yendo a la baja, ¿no? La consulta popular, ¿qué temas podría plantear el presidente Lasso y su gobierno como para no correr el riesgo que citaba Javier Flores hace un momento, el de Febres Cordero, el de Durán Ballén, de perder esa consulta popular? ¿Qué temas son los que podrían ser esos denominados anzuelo, ¿no? Como los que puso Moreno, el tema de la violencia contra niñas y niños, el tema del Yasuní y demás? Y además, ¿cuáles van a ser? ¿En dónde va a estar la carne? ¿Qué es lo que va a plantear Lasso? ¿Qué es lo que a él le interesa, a su gobierno, a los de su clase, que se resuelva a través de una consulta para bypassear a la Asamblea? No, yo creo que él quisiera plantear una serie de temas económicos, pero creo que si hace eso es una receta casi segura para perder la consulta. Creo que el mensaje ganador allí sería el tema de la seguridad, que es lo que preocupa a la mayoría de la gente, el tema de la reactivación del empleo también. Habría que ver cómo se formulan esas preguntas, en qué términos, en qué consecuencias traería su aprobación, pero creo que si se afincan los conceptos de seguridad y empleo, crecería mucho su posibilidad frente a plantear temas estrictamente económicos. La gente, eso no creo que no lo sentiría como algo que realmente le preocupa, salvo que obviamente haga una conversión entre eso de allí y el trabajo, pero lógicamente no es tan sencillo traducir, no sé, una ley de inversiones con trabajo inmediatamente. O sea, digamos, me puede hacer el ejercicio retórico, pero no es lo mismo que plantear una pregunta directa acerca de temas de seguridad, acerca de temas de trabajo. Creo que esos temas están muy cercanos, de acuerdo con distintas encuestas, a lo que el ecuatoriano está preocupado de el hecho de la falta de empleo, el hecho de que sale a la calle y se siente inseguro. Creo que son probablemente los puntos más ganadores de una posible consulta popular. Igual, y no sé si eso sea suficiente. De todas maneras, creo que estas consultas, ya cuando entras ya a plantearlas y se inicia la batalla electoral, se politizan muy rápidamente y se pueden generar discursos que van mucho más allá del contenido mismo de las preguntas. Eso es siempre así, depende mucho del momentum, de las emociones que haya en ese entonces que la consulta triunfo o no. La consulta de Moreno, por ejemplo, fue exitosa porque se logró hacer a tiempo y trepado todavía en una ola de anticorrismo que ya después se fue diluyendo. Si se hubiera hecho 6 meses después, esa consulta tal vez hubiera resultado de manera diferente. Se aprovechó un buen momento. Yo no sé si, y me parece que no, más bien, hay un buen momento ahora para Lasso. Creo que ha recibido bastantes golpes, creo que está perdiendo credibilidad. La consulta, por muy bien que la plantee, siempre podrá ser sujeta de politización, una serie de críticas en el ambiente político, en la escena política, y corre el riesgo de perderla. Y si pierde la consulta, que es como su último caballo de batalla después de la falta de conexión con el Ejecutivo, con el Legislativo, pues ciertamente se quedaría como un gobierno muy débil, sin capacidad de gestión. Tal vez ahí lo correcto después de eso sería dar un paso al costado, muerte cruzada y empezar de nuevo, porque claramente vamos a estar en un punto muerto si el pueblo ya no te quiere, si la gente política ya no te quiere, creo que el mensaje es claro. Pero hay que ver cómo se juegan esas cartas. Yo creo que lo único que le daría una posibilidad real, y aún así teniéndola difícil, creo yo, es el tema de la seguridad y el empleo, que son los temas que más nos preocupan a los ecuatorianos. Javier, ¿cómo ve usted la gobernabilidad al momento para estos días, tomando en cuenta que hay inconformidad en el sector de quienes defienden los derechos de las mujeres por el desenlace de la ley que regula la interrupción del embarazo en casos de violación, inconformidad en los maestros que se sienten también traicionados, pues no se va a dar paso al tema de la equiparación salarial, inconformidad en los trabajadores que están pensando si continúan o no en las mesas de diálogo con el gobierno, inconformidad en el resto de ciudadanos, que hasta cuándo se puede esperar que esto
esto ya se haga más visible. ¿Qué nivel de gobernabilidad va a tener el presidente con una asamblea atomizada, estancada, con todos estos elementos, Javier? Una gobernabilidad muy complicada, y yo realmente en esto quería poner una nota personal, o sea, una opinión personal muy pensando en el Estado laico. Yo puedo entender que un presidente tenga sus creencias, la esposa del presidente, su familia, tengan sus creencias personales, pero lo que me cuesta aceptar, y creo que ya deberíamos voltear esta página como sociedad, es que las creencias personales de una autoridad en el poder no tienen por qué traducirse en legislación y en políticas públicas, son sus creencias personales. Nadie le va a pedir a nadie de la familia del presidente que, porque se adopte una ley que favorezca o que permita el aborto, alguno de ellos vaya y aborte, digamos, nadie le interesa eso, simplemente que se dé una posibilidad que creo que es un tema de salud pública al final del día, más allá de cualquier concepción religiosa que haya. Pero para una sociedad lo importante es el tema de salud pública, no la creencia particular de una autoridad. Y siempre traigo a colación en estas conversaciones el ejemplo de Francia. En los años 70, un presidente que ya falleció, Valéry Giscard d'Estaing, era católico y a instancias de Simone Weil y otros activistas en la Francia de la época se aprobó una ley que regulaba el aborto. Y le decía, mi pensamiento personal es este, yo soy católico, yo no creo en esto, pero entiendo que la sociedad requiere una respuesta de otro tipo y yo no soy quien para imponer a un Estado laico mis creencias personales. Yo creo que eso debería ser una norma ya de conducta, porque además está en nuestra Constitución, digamos. Aunque sea porque la Constitución importa, deberíamos seguir esa línea de conducta, pero bueno, claramente la Constitución es bastante referencial en un país donde se comporta nuestra clase política de una forma bastante tribal y caníbal, bastante precaria y primitiva. Entonces la Constitución es papel mojado frente a eso. Pero creo que la reflexión es por qué un presidente no puede ser un estadista. ¿Por qué tiene que ser esta figura que tiene que imponer su creencia personal a las demás personas? Me sigue pareciendo todavía muy tribales o muy pobres, muy de otra época, otro siglo, cuando realmente lo que debería ser un presidente, bueno, yo tengo esta creencia, pero entiendo la problemática, entiendo las obligaciones internacionales, entiendo los números que existen y que preocupan en materia de salud pública, y tengo que tomar una medida acorde con eso y dejar que cada uno decida, porque al final del día el Estado no tiene por qué ser el papá de nadie. El Estado lo que debería hacer es dar condiciones para que la ciudad se pueda desarrollar de la mejor manera y darle espacio a la gente para que tome sus propias decisiones. Creo que con ese rol estamos cumplidos y no necesitamos a alguien que nos diga que su religión es mejor que otra o debe ser seguida porque eso dice el Papa o cosas así. Eso me parece que ya deberíamos superarlo de una buena vez por todas, y Lasso, teniendo la oportunidad de hacerlo, porque era un candidato señaladamente católico, hubiera podido demostrarse como un gran estadista, no lo hizo. Obviamente la pifió de manera terrible, se abrió con eso un frente, luego tiene otros muchos, y así se complica la gobernabilidad. Si luego va a tener una consulta en la cual fracase, pues ciertamente está caminando en la dirección equivocada, rumbo a un despeñadero, y bueno, eso evidentemente nos va a poner en un escenario de inestabilidad, que es lo que este país ha conocido siempre, realmente. El periodo desde Correa, en que había esta estabilidad por las elecciones del presidente y una mayoría en el legislativo, realmente es un episodio muy anómalo en la historia ecuatoriana. Lo que vivimos ahora es lo que se vivía antes y lo que se ha vivido tradicionalmente. Este tipo de pugnas, de disputas, de cuestiones más o menos entre corruptas y gangsteriles. Tengo el suficiente tiempo como ciudadano ecuatoriano, como votante, como para darme cuenta de la diferencia de un periodo y al mismo tiempo las equivalencias de dos periodos, uno anterior y uno posterior a ese. Creo que sí hay ese deterioro en la institucionalidad que nos equipara a los 90, principios de los 2000, que el Ecuador estaba en una situación bastante calamitosa. Creo que estamos regresando a esa situación. Uno analiza los números, la incidencia de pobreza, desempleo, la migración, etcétera, y este país ya lo he visto. Así es, muchísimas gracias, Javier, por su tiempo, por la información, el análisis que nos ha permitido realizar Javier Flores Aguirre, abogado y analista político que ha estado con nosotros. Muy amable, Javier, muchísimas gracias.